Amables televidentes, comenzó la semana y comenzó el Telematutino 11. Gracias por acompañarnos por Telesistema Canal 11, los Estados Unidos, a nuestros hermanos dominicanos, TV Quisqueya, Canal Optimum 1096 y en las redes, en nuestro canal de YouTube, Telematutino 11 RN y en mis redes, Ramón N14 en Twitter y Ramón Núñez Ramírez en Facebook y en Instagram. Muy buenos días, Jacqueline Morel. Feliz inicio de semana. Hola Ramón, buenos días. Igual para ti, muchas cosas buenas en esta semana. Le damos la bienvenida a los televidentes en este lunes 22 de febrero, terminando el mes de febrero, un mes corto pero muy interesante, con muchas noticias, algunas muy positivas para la República Dominicana. Comenzamos la semana con las pilas puestas, así que les invitamos a que nos acompañen en el contenido del programa. Vamos a comentar, como siempre, brevemente la actualidad, un recorrido de lo que es más importante en el país y algunas noticias del mundo. El doctor Bautista Rojas Gómez será nuestro invitado, senador de la provincia de Hermanas Mirabal y exministro de Salud Pública y de Medio Ambiente. Así que les invitamos a que nos acompañen hoy en el programa. Bueno, hay buenas noticias. En 7 días se han vacunado 14.264 personas, por supuesto en primera dosis, y se anuncia la llegada de 768.000 vacunas chinas. Con ese número de las que han llegado, prácticamente se vacuna el personal de primera línea de por lo menos los hospitales públicos. Esto es poco a poco. AstraZeneca no ha cumplido definitivamente con la República Dominicana, porque a la que vino de la India, la Covishield, esa era con licencia de AstraZeneca, pero esa fue una vacuna que el país también la pagó, o el gobierno de los recursos nuestros la pagó a la India. Es decir que AstraZeneca, que recibió $8 millones en septiembre, todavía no ha respondido y ha quedado mal con muchísimos países. Bueno, Ramón, yo pienso que la semana pasada fue muy positiva para la República Dominicana en el sentido de que ya se comenzó, no la velocidad ni la cobertura deseada. Yo creo que ningún país ha logrado eso. Ya sabemos, y lo dijimos el pasado viernes, que se han concentrado en los países del grupo G7, los países más poderosos, es que han tenido la oportunidad de tener más vacunas y vacunar a sus ciudadanos. Recibimos la donación la semana pasada de la India. Ahora los Estados Unidos dice que va a hacer donaciones, pero la dará en dinero, unos $4,000 millones a los países más desfavorecidos para que ellos mismos compren sus vacunas. Eso es una ayuda que algunos dicen, bueno, pero ¿de cuánto va a servir si no tienen acceso a comprar la vacuna, si no tienen la preferencia en los laboratorios para que las mismas sean entregadas? Pero llevamos un ritmo que no vamos a decir, bueno, el mejor de ellos, pero sí el que el gobierno ha podido lograr hasta este momento. 14.264 personas en una semana es una cifra que no es despreciable, porque antes no teníamos nada. La población, claro, de casi 11 millones de personas, pero por algún punto se inicia. Y después que lleguen estas 768.000 vacunas desde China, que ojalá lleguen en esta semana, pues se le dará un impulso y se dará cobertura a todo el personal médico que está en primera línea, lo que tiene que ver con el área de la salud, y así se continuará llevando el protocolo, que esperemos que sí que se lleve y que no ocurran escándalos como han ocurrido en otros países que ha habido tráfico de influencia para recibir la vacuna primero, siempre los más poderosos. Vamos a apostar de que aquí se haga bien y que sigan las gestiones del gobierno, que ya también ha anunciado gestiones con la Johnson & Johnson y otras. No se nos ha quedado ninguna, según dicen las autoridades dominicanas. Y en el caso de que ya se ha pagado incluso dinero, Ramón, esas farmacéuticas deberán responder. Se supone. La ayuda que tú señalas, Jacqueline, es para África. La Unión Europea ha prometido 13 millones de vacunas, que eso es un granito de arena en el continente africano, y los Estados Unidos 4.200 millones. Pero yo estoy hablando de Estados Unidos. No, pero eso es solamente para África. Tú sabes que nosotros no calificamos, nosotros somos un país de ingreso medio. Para ese tipo de donación, República Dominicana no califica. Y justamente con los Estados Unidos, cuando uno compara los resultados de los Estados Unidos y la República Dominicana, yo creo que hay que quitarse el sombrero frente a los médicos dominicanos. Los Estados Unidos ya están en 500,000
de fallecidos por el COVID. Cuando usted lo compara eso con la población de los Estados Unidos, que son 330 millones, ellos tienen 159 muertos por cada 100.000 habitantes. República Dominicana, que llevamos 3.038 fallecidos en una población de 10.6 millones, nosotros tenemos 29.1 fallecidos por cada 100.000. No es una cifra baja, ¿eh? La criminalidad aquí oscila entre 18 y 20 asesinatos por cada 100.000. Es decir, el COVID le superó, pero cuando nos comparamos con los Estados Unidos, la cosa es del cielo a la tierra. Y yo le pregunté a un médico dominicano y me dio la respuesta. Mira, la ventaja de países como el nuestro es que nuestros galenos han cogido medicamentos de aquí y de allí que han sido exitosos y han logrado un cóctel. En los Estados Unidos eso no se puede. En Estados Unidos nada que no esté aprobado por la Agencia Federal de Medicamentos lo pueden usar. Entonces ha sido la ventaja nuestra que desde muy temprano aquí se descubrió, es decir, vieron el éxito de la ivermectina, de la citromicina, de una serie de retrovirales, y por eso quizás es la razón de la baja letalidad y del bajo número de fallecidos, como quiera es doloroso. 3.000 fallecidos son 3.000 seres humanos, pero en comparación con los países de la región nos ha ido un poquito mejor. Ramón, y qué bueno que tú digas eso. Mira, yo me refería al caso de las donaciones en el sentido de que el viernes hablamos de que la India había hecho donaciones a la República Dominicana. Y tú decías que Estados Unidos, siendo un socio tan importante, que por qué no hacía lo mismo con nosotros. Cuando Estados Unidos comienza a anunciar que mejor va a dar dinero, bueno, en algún momento se pensará que los países que tienen esas relaciones con Estados Unidos, pues de alguna forma esa colaboración colateral se deberá hacer sentir. Pero el hecho de la mortalidad, porque en un momento determinado, primero en la crisis de febrero, julio, junio, ustedes se acuerdan que algunos legisladores, incluso del PRM, se negaban a extender el estado de emergencia porque decían que no era necesario. Ahora, casi un año después de la pandemia, nadie se atreve a cuestionar porque sabemos que es necesario, independientemente de las gestiones, porque los países que hasta lo habían hecho relativamente bien han tenido que dar para atrás. Y hay que ver las cosas en su conjunto. Obviamente, pudo haberse hecho mejor, siempre existe esa posibilidad, pero qué bueno que al día de hoy, comparado con otros países, aunque no tenemos el número total de otros países similares al nuestro, como siempre se decía, que Costa Rica, que Chile y otros tantos, Cuba, habían tenido mejor desempeño. El tema es que cada quien hace lo que puede con los recursos que tiene. Y veremos a ver cómo seguimos, pero hay noticias halagüeñas, dice el reconocido neurocirujano José Joaquín Puello, que de seguir la tendencia de vacunación que tenemos hasta ahora, si se logra una buena parte de la población o una parte de la población que se vacune, se va a sentir positivamente en la República Dominicana con el tema del contagio, que es lo que más nos preocupa. Ojalá sea así. No se puede olvidar que, por ejemplo, la vacuna india de AstraZeneca y la propia AstraZeneca lo que tiene una efectividad de 68.03%. Es decir, que de cada 10 que se vacunen o de cada 100, 30 no van a quedar, no van a lograr la inmunidad. Lo que sí van a lograr es que el virus le ataque con menos gravedad, ya habrá menos hospitalizaciones, pero hay que tomar en cuenta el tema de la efectividad. En el caso, y no quiero extenderme ya tanto en este tema, Jacqueline, lo que ocurrió en aquel momento que tú señalas era que había una biopolítica. Estamos en campaña electoral y entonces el gobierno quería trancar a la oposición, mientras el gobierno y su candidato estaban tirados a la calle rompiendo el toque de queda y repartiendo alimentos. Porque la cosa hay que verla también. ¿Qué pasó en ese momento? Pero perdieron. Señores, en Haití se producen 5 secuestros diarios en promedio. Ante la falta de autoridad hay bandas armadas que andan por la libre haciendo dinero con secuestros. En este caso, lamentablemente, le tocó a 2 técnicos de la cinematografía dominicana, los hermanos Michael Campuzano Félix y Antonio Campuzano Félix. Yo estaba en Haití
subcontratados por una empresa francesa que estaba haciendo una película. Y dice la reseña que ellos eran custodiados adelante y atrás por la policía. Y aún así un grupo armado los secuestró a ellos dos, a un intérprete, y se llevaron el camión lleno de equipos. El que sabe de televisión y de cinematografía sabe que un camión lleno de equipos, eso cuesta muchísimo dinero. Y aún así, estos bandidos piden $2 millones de rescate, que es una suma nada despreciable. Ramón, el tema es que tú sabes qué es lo que dice la prensa, es que los que asaltaron el camión estaban fuertemente armados, mucho más que la policía que los custodiaba. ¿Tú estás oyendo? Es decir, que la situación en Haití sigue siendo... Ahí no se tira un tiro, a lo mejor la policía huyó. Bueno, yo te voy a decir, como pasa muchas veces aquí con bandas armadas y grupos donde la policía no penetra, parece que está ocurriendo lo mismo en Haití. Lamentablemente no es la primera vez que secuestran dominicanos. Vamos a ver, la Cancillería dice que está haciendo sus mejores esfuerzos. Y en Haití no hay nada seguro, Ramón. La recomendación es que a los dominicanos que no vayan para Haití, de verdad, aunque sean trabajos profesionales y eso, hasta que esa situación no quede del todo clara, hay mucha inseguridad y esos grupos armados que secuestran, que hacen muchísimos tipos de atropellos, siguen por la libre en Haití. Sí, o sea, vamos a ver qué dicen las autoridades. Esa es una recomendación que debe hacerse a la población dominicana. No vaya a Haití. Mejor no trabaje, pero no su vida corre peligro. Por otro lado, el presidente Abinader inauguró su primera obra de este gobierno, porque él estaba inaugurando obras heredadas del gobierno anterior, de gobiernos anteriores, pero el tramo carretero de 6.3 kilómetros de El Limón a Playa Morrón, que es una playa preciosa en Samaná, fue iniciado en su gestión y terminado. Él también anunció una serie de obras para Samaná que las necesita. Él dice la entrada de Samaná, yo le agregaría la entrada de Las Terrenas y una serie de obras que pueden hacer que ese polo tenga el crecimiento que debió de tener con las playas tan hermosas que tiene Samaná. Bueno, Ramón, pero sigue siendo, qué bueno que el presidente Abinader inauguró ese tramito que apenas es de 6.2 kilómetros y tiene un costo aproximado, para que ustedes vean lo costoso que es esto, de más de 120 millones de pesos. La entrada en Samaná es un imperativo, pero también es un imperativo, Ramón, el tema del peaje. Pueden haber los mejores hoteleros, las mejores intenciones, es verdad que precioso, las playas hermosísimas, la gente cálida, la gastronomía exquisita, pero el peaje sigue siendo una retranca, porque tú vas para Samaná o vas para Las Terrenas. Si vas para Las Terrenas todavía el caso es peor, si te vas por la carretera nueva, tienes que pagar un dinero, y también por la otra, por la Juan Pablo II, también. Entonces, no todo el mundo quiere encarecer ya pagando hoteles, comida, etcétera. También pagar un peaje que sigue siendo muy caro, y que es una tarea pendiente de las autoridades revisar este tema, porque con ese peaje no hay forma de que Samaná pueda despegar. Y aún así, a esa empresa se le ha dado alrededor de 22 mil millones de pesos por el peaje sombra, porque no alcanza, no hay el tránsito que se estimó que se iba a producir, y por ello ese es un problema grave, porque ese es un contrato más raro. Pero ahí fue la trampa, Ramón, esa estimación. Hay muchas y trampas. Lo hicieron adrede, además. Pero es un problema grave. Por eso el presidente se refería también en Samaná al tema de las obras. Dice, le están buscando la vuelta legal porque las obras tenían una especie como de traba. Y es que la mayoría de las obras heredadas de la administración anterior, ellas excedían el 25% de su monto inicial. La ley de compra establece que cuando se excede de ese monto, usted tiene que hacer una licitación. Entonces ellos se le están buscando la vuelta. Finalmente, el PLD sigue copiando el patrón del PRD en su momento, de no renovar los organismos, sino simplemente seguirlos haciendo crecer.
Dejaron el mismo número de miembros del comité central y le agregaron 300 más. Con el comité político van a dejar los mismos miembros y van a incrementar en 20 adicionales. Cuando se procede así, no hay renovación. No. Es más de lo mismo. Pero entonces, Ramón, ¿pero de qué sirvió el Congreso? Porque supuestamente yo oí aquí mismo en el programa decir a los PLDistas de que todo el que estaba en una posición se iba a someter a un escrutinio de los quienes votan para ver si debían continuar o si debían renovarse. Lo que deben continuar después que los que tienen capacidad de votar digan que sí deben continuar, pero los que no deben salir y darle la oportunidad. Y de hecho, algunos miembros del comité político se pronunciaron de que debía producirse una renovación. Entonces, si es lo mismo, entonces seguirá el partido lo mismo. Fíjate que lo cuestionó José Tomás Pérez. Seguía ampliando los organismos, sí, porque se vuelve inoperante. Un comité político de 45 miembros, eso no es operante. Nos vamos a una pausa comercial breve. Nuestro invitado, el doctor Bautista Rojas Gómez, senador por la provincia Hermanas Mirabal, por la Fuerza del Pueblo, pero también podemos aprovechar sus condiciones de médico y fue ministro de Salud de la República Dominicana. No se pierdan esa entrevista.